Buenas noches, mis hermanos. Qué bueno que estemos juntos en familia levantando culto al Señor y que podamos recibir la palabra a través de este medio. En esta noche vamos a hablar del tema llenándonos de Él a través de la palabra. Cuando pensamos en la palabra de Dios, pensamos en que es luz, guía, alimento, que es un manual que contiene los mandamientos de Dios y un instructivo para sus hijos para poder llevar una vida digna delante de Él. Es como cuando vemos los tutoriales de YouTube. Estos videos que nos guían paso a paso para realizar alguna actividad. Hay tutoriales para hacer pasteles, hay tutoriales para hacer manualidades, para hacer algún tipo de mueble. Y nos guían paso a paso para realizar esta función. Ahora, cuando vemos estos videos pensamos, bueno, se mira fácil, lo puedo hacer. O algunos dirán, no, es muy difícil, no lo hago. Pero la realidad es que no podemos saber si podemos o no hacerlo hasta que ponemos en práctica lo que estamos viendo. La palabra de Dios es igual. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios es necesario que entendamos que debemos ponerla en práctica para saber si es útil, si es eficaz, si es poderosa en nuestras vidas. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué importante es cuando dice que la palabra es viva y poderosa. No solamente son letras escritas en un libro, no solamente es un instructivo o un tutorial. Realmente la eficacia de la palabra de Dios tiene que ver con lo que hace en nuestras vidas. Y fíjense ustedes, cuando pensamos en la palabra de Dios pensamos que es una espada, que es un arma para defendernos contra el enemigo. Pero en este versículo que acabamos de leer vemos que la palabra es viva y poderosa cuando permitimos que entre, que corte, que redarguya en nuestro espíritu a nosotros mismos y que saque esos pensamientos ocultos que nosotros tenemos. En la versión Reina Valera este versículo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Miren lo que dice el diccionario con respecto a eficaz. Dice que produce el efecto esperado que va bien a determinada cosa. La palabra de Dios va bien en todo, en cualquier situación que nosotros tengamos. En este momento, por ejemplo, de que usted tiene necesidad, quizás usted dirá, bueno, estoy triste, necesito el consejo, necesito tomar una decisión y no hallo cómo tomarla. En la palabra de Dios encontramos todo, es eficaz para cualquier situación que nosotros estemos pasando. Pero primeramente la palabra de Dios debe redarguirnos a nosotros mismos y confrontarnos al tipo de vida que nosotros estamos llevando. Cuando la palabra dice que examina lo profundo de nuestros pensamientos, tiene que ver incluso con aquellas cosas que nosotros no sabemos que están ahí. Por eso al leer la palabra debemos de siempre buscar autoexaminarnos a nosotros mismos para que ésta sea efectiva y poderosa. Ahora miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué importante es que la palabra nos muestre lo que está mal en nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra viva. Cuando la palabra me confronta y hace que yo cambie mi manera de pensar y con cambiar mi manera de pensar yo cambio mi manera de vivir. Una vida que sea digna del Señor y que muestre realmente lo que Dios quiere para sus hijos. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestras vidas? Miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren que este versículo parece que fuera eso, un instructivo que paso a paso nos dice cómo hacer la palabra de Dios efectiva en nosotros. Y lo vamos a desglosar frase por frase. La primera frase dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la Nueva Versión Internacional dice, recita siempre el libro de la ley. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Recitar tiene que ver con el acto de decir en voz alta algo que nosotros sabemos de memoria. Qué importante es, mi hermano, que nosotros memoricemos la palabra de Dios.
Y ahí usted me dirá, bueno, mi hermana, a mí me cuesta mucho memorizar cuestiones. Es que por mi edad yo ya no tengo la capacidad de poder acordarme de las cosas. O es que yo ya perdí o nunca he tenido ese talento de poder aprender las cosas de memoria. Pero la misma palabra nos da la solución a ese problema. La Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también nos dice que si tenemos falta de sabiduría o necesidad de sabiduría, que la pidamos a Dios. Así que si usted tiene dificultad para memorizar los versículos de la Biblia o la palabra de Dios, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le ayude a recordar. Es necesario que nosotros aprendamos la palabra y que no solamente la aprendamos leyéndola, sino que la sepamos de memoria. Estudiar tiene que ver con adquirir nuevos conocimientos y aprenderlos de memoria e interpretarlos. La interpretación la hace el Espíritu Santo, mi hermano, pero tenemos que hacer el esfuerzo de aprendernos los versículos. Ahora, cuando hablamos de recitar es hablar en voz alta. Qué importante es proclamar la palabra de Dios en voz alta. ¿Cuántas veces usted se ha parado en su casa y ha hablado en voz alta algún versículo? O proclamado la palabra de Dios sobre algo que usted quiere que se haga en su vida. Eso, mi hermano, limpia los aires y hace un efecto poderoso a nivel celestial. Es importante que aparte de aprender la palabra la podamos decir en voz alta. Y eso hace que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas. Ahora veamos el segundo párrafo. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué significa meditar? Mi hermano, meditar significa pensar, llenarse de. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En qué pasa pensando usted todo el día? ¿En qué pasamos pensando? Bueno, quizás en las actividades del día. Quizás usted es de las personas que tiene muchos problemas y está pensando todo el día en ellos. O quizás usted es de las personas que le gusta ver todos los noticieros porque debemos de estar informados de lo que pasa en la situación, de lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional. Es bueno ver noticias, es importante estar pendiente de los quehaceres que tenemos en el día. Pero si nosotros llenamos nuestra mente, mi hermano, de esas cosas, no queda espacio para nada más. Cuando nosotros tenemos y meditamos y pensamos en la palabra todo el día, eso llena nuestra vida de Dios. Eso llena nuestro espacio de cualquier situación. Entonces hay menos posibilidades de que Satanás meta en nuestra mente situaciones. Quien está lleno de la palabra tiene menos oportunidad de estar ansioso, de estar preocupado, de vivir en el temor, de tener estrés. ¿En qué estamos pensando, mi hermano? ¿De qué estamos siendo llenos? La oración y la palabra de Dios nos garantizan que vamos a estar llenos de Dios. Pero si no tomamos el tiempo para leer la palabra, si no tomamos el tiempo para orar, ¿de qué vamos a estar llenos? ¿De qué vamos a estar llenos? Mira lo que dice Salmo 1, del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace, prospera. Nos gusta la palabra prosperidad, pero tiene que ver, mi hermano, con lo que yo estoy llena. Imagínese ese árbol frondoso que da fruto en abundancia. Nadie que está lleno del Señor puede estar marchito. Nadie que está lleno del Señor puede estar triste. Nadie que está lleno del Señor puede estar angustiado. Mi hermano, si usted en este momento está triste, preocupado, angustiado, o si está lleno de temor, llénese del Señor. Llenémonos de Él a través de la lectura de la palabra. Llenémonos de Él a través de estar constantemente orando. Llenémonos del Señor para poder así ser un árbol frondoso que dé mucho fruto. Y entonces, mi hermano, si estamos llenos del Señor, todo lo demás en nuestras vidas, todas las situaciones que nos preocupan y nos acongojan, esas situaciones van a mejorar, porque todo va a prosperar. Pero tenemos que estar llenos de Él. Debemos estar constantemente meditando en la palabra. No solamente en la palabra que nos da promesas de parte de Dios, sino en esa palabra que me confronta a cambiar mi vida y a hacer diferente las cosas que estoy haciendo mal. Acuérdense, la palabra de Dios ayuda al pueblo y lo capacita para toda buena obra, pero tenemos que estar llenos de esa palabra y dejar que el Espíritu Santo nos revele cuál es la voluntad de Dios en ella. El tercer párrafo de ese versículo dice,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto nos lleva, mi hermano, obviamente, a que no solamente vamos a leer la palabra, la vamos a aprender, la vamos a memorizar y nos vamos a llenar de ella, sino que la vamos a poner en práctica. Esa realmente es la finalidad de la palabra de Dios y es lo que la hace ser poderosa en nuestras vidas. Miren lo que dice en la Nueva Versión Internacional ese mismo párrafo. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, para asegurarse de obedecer todo lo que en él está escrito. Cuando hablamos de guardar, es preservar una cosa que no queremos perder y que desaparezca. La palabra que recibimos de parte de Dios, mi hermano, si no la ponemos en práctica, no cumple el propósito por el cual se nos fue dada y desaparece la efectividad de ella en nuestras vidas. No porque Dios no sea efectivo o sea mentira lo que la palabra dice, sino porque en nuestras vidas se hace real cuando nosotros la hacemos y la ponemos en práctica. Si nosotros no hacemos la palabra de Dios, es una letra muerta. El Espíritu no la vivifica porque no estamos viviendo la palabra. ¿Cuántas veces hemos recibido una promesa del Señor o una palabra de parte de algún profeta y no se ha cumplido en nuestras vidas y decimos, Dios mintió o el hombre se equivocó? No, mi hermano, a veces es simplemente que nosotros no hemos puesto en práctica lo que Dios nos ha dicho. No hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. No hemos dejado que la palabra se haga vida en nosotros. Y eso hace que la palabra pierda esa efectividad que tiene. Es por parte de nosotros, es la acción que nosotros no hacemos lo que hace que la palabra no sea efectiva. Mire lo que dice Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Imagínense, mi hermano, engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece? Y a la primera situación nos sentimos derrotados. No es malo, mi hermano, sentir desánimo, decaimiento, pero es ahí donde la palabra se vuelve más efectiva. Cuando usted y yo estamos debilitados, cuando estamos cansados, cuando sentimos que no podemos más, es cuando la palabra se vuelve efectiva porque yo la leo, yo la proclamo en voz alta, yo la llevo en mi corazón y la hago vida en mí. Y entonces Dios hace la obra y efectúa lo que tiene que hacer a través de la palabra. Pero es necesario que la pongamos en práctica. Es necesario que no olvidemos estas cosas. Porque usted me dirá, hermana, eso yo ya lo sé. Pero de saberlo a hacerlo puede pasar mucho. Y es importante que lo hagamos. ¿Qué cosas nos ha dicho la palabra que nosotros deberíamos de hacer y no estamos haciendo? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este momento. Y el último párrafo de este versículo dice así: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que muchas veces nosotros estamos muy pendientes de las promesas del Señor. Alguna gente incluso tiene subrayadas las promesas de Dios, porque Dios nos ha prometido muchas cosas. Pero cada promesa del Señor viene anticipada de una demanda de Él a nuestras vidas. Las promesas de Dios se cumplen, mi hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y nosotros lo realizamos en nuestra vida, entonces la promesa se hace efectiva en nosotros. Por ejemplo, cuando dice que honra a tu padre y a tu madre y así tendrás larga vida en la tierra, quiere decir de que si honramos y cumplimos la palabra de Dios de que debemos honrar a nuestros padres, entonces nuestros días van a ser alargados. Cuando hablamos de que todo lo puedo en Cristo es porque ya hemos pasado situaciones que nos hacen declarar eso. No es que todo nos va a ir bien, mi hermano, sino que en el momento en donde estemos en una situación difícil, nosotros vamos a tomar la palabra que hemos recibido de Dios y la vamos a hacer vida en nosotros. Nuevamente le pregunto, ¿de qué tiene necesidad en este momento? ¿Qué es lo que la acongoja? ¿Qué es lo que está en su mente ahorita? Porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar primeramente lo que Dios quiere que hagamos en este momento. Y después de que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces vamos a recibir esa respuesta que estamos esperando de Dios. La efectividad y el poder de la palabra, mi hermano, solo se hace manifiesto cuando hacemos la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a prosperar y nos va a ir bien. ¿A cuántos no nos gustaría que nos vaya bien en todas las cosas?
Pero el secreto de que nos vaya bien en la vida, mi hermano, tiene que ver con cumplir la palabra de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, como dice Santiago. Debemos de hacer vida a la palabra, practicarla. Y esto hará que nos vaya bien. Y esto hará que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Mira lo que dice Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Nuestro Dios es tan bueno, mi hermano, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, ni siquiera tenemos que pedir de las cosas que tenemos necesidad. Dios las suple. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad en este momento. Y Él cubre esa necesidad cuando nosotros nos deleitamos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Bien decía Jesús, me es un deleite hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Este es un camino, mi hermano, largo. Esta es una carrera que debemos continuar. Y es importante que no olvidemos que haciendo la voluntad de Dios, haciendo y cumpliendo la palabra de Dios, es como nosotros vamos a ser bendecidos y prosperados. Ahora finalmente veamos lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En estos tiempos donde parece que estuviéramos rodeados de malas noticias, de muerte, donde hay más preguntas que respuestas y el mundo está tan convulsionado, Satanás está interesado en que los hijos de Dios estemos distraídos. Que usted esté distraído pensando en otras cosas y no se aplique a lo que Dios nos ha mandado a hacer en este tiempo. Que usted no lea la palabra de Dios, que usted no ore, que usted no cumpla la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que Satanás quiere. Y nos está distrayendo con múltiples cuestiones y satura nuestro pensamiento de cosas que nos llevan a olvidar la efectividad de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Que nos hace olvidar que la oración es poderosa y que nosotros podemos realmente provocar un cambio en la situación que está ocurriendo en este momento en el mundo con la oración y la lectura de la palabra. Mi hermano, cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro espíritu de Dios, realmente se vuelve poderosa esa palabra que nosotros hemos recibido de Él y se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si usted no sabe qué es lo que Dios le ha mandado a hacer en este tiempo, ore al Señor y pida discernimiento a través del Espíritu Santo. Pero hermano, si usted está llenando su mente y su vida de cosas que no son de Dios, se va a ver envuelto en todo lo que el mundo está llevando a la gente. Va a empezar a hablar como hablan los demás, va a empezar a pensar como piensan los demás. Y lo peor de todo es que no va a hacer nada de lo que Dios le está pidiendo en este tiempo para que nosotros hagamos. Como iglesia tenemos el poder de Cristo en nuestras manos, pero debemos transmitirlo al mundo. Debemos aprovechar los medios que tengamos para poder darle la palabra de aliento a las personas que lo necesitan. Orar por las personas que están necesitando oración, sanidad y sobre todo, mi hermano, llevar la palabra de salvación a las personas que más lo necesitan en este momento donde el mundo está convulsionado. Satanás está interesado en que estemos distraídos, mi hermano, pero nosotros debemos estar llenos de la palabra. La pregunta es, ¿de qué estamos llenos nosotros, mi hermano? ¿De qué está lleno usted? ¿Qué es lo que pasa pensando todo el día? Si no es la palabra de Dios, si no es de Dios de quien está lleno, entonces debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que sea Él el que nos revele y nos llene. Vamos a orar en este momento y le voy a pedir allí donde está que usted incline su rostro y podamos elevar una oración al Señor. Padre, gracias, porque hemos recibido todo de ti, porque tú nos has complementado en todas las cosas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos reveles a nuestro espíritu el propósito que tú quieres que nosotros hagamos en este tiempo. Te pedimos que esta palabra que recibimos día con día de ti sea efectiva y poderosa en nosotros, Señor, para poder transmitirla a los demás y que podamos poder cambiar al mundo a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y con la revelación de tu palabra. Señor, que nuestros hermanos y que nosotros, todos juntos como iglesia, podamos cumplir ese propósito divino, Señor,
y que podamos entender con claridad lo que tú quieres que la iglesia haga en este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque al pensar en todo lo bueno, todo lo amable y todo lo de buen nombre, eres tú el que viene a nuestra mente, Señor, y es de ti de quien queremos estar llenos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Mi hermano, qué bueno que podamos estar juntos. Agradecemos a Dios por el tiempo que hemos pasado y deseamos que esta sea una muy placentera noche. Bendiciones.